Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, estamos culminando una semana más con la palabra de Dios, hablando acerca de la generosidad. Y ayer hablábamos de que la mejor inversión que podemos tener o que podemos hacer en la tierra es invertir en los pobres. Pues hoy continuamos con eso y nos daremos cuenta de por qué hay tantos argumentos que nos impiden cumplir con ese mandato, ese deber que Dios nos dejó estipulado en su palabra. ¿Cuál es el pretexto para no ayudar? Y el título de hoy es Pretextos para no ayudar al pobre o a los necesitados. Y ayer veíamos 5 argumentos, hoy vamos a continuar con más argumentos que nos daremos cuenta de cómo muchas veces nuestra naturaleza egoísta, avara, se interpone para no cumplir con ese deber celestial. El argumento número 6 es de que algunos podrían mostrarse negativos o reticentes en base a sus propias circunstancias porque no tienen nada para dar, no tienen más que lo necesario para ellos mismos. Eso es lo que argumentan. Pero primero, sin duda, que podría permitirse en algunos casos que las personas, debido a sus propias circunstancias, no estén obligadas a dar a otros. Por ejemplo, si se recaudaran fondos para los pobres, no estarían obligados a participar en la recaudación los que se encuentran en la misma necesidad que aquellos para los que se levantan dichos fondos. Resultaría ridículo que ellos contribuyeran con los demás donando para aquellos que están igual de necesitados que ellos mismos. Se interpretaría como una jactancia el ocultar sus propias circunstancias para no ser tomadas en cuenta y no mostrar como en realidad son. En segundo lugar, habrá muy pocos que en su opinión no califiquen para usar esto como excusa. Todo el mundo puede decir que solo tiene lo suficiente para sí mismo, dependiendo de cómo se defina suficiente. Quizás se requiere decir que no tiene más de lo que desea o más de lo que él dispone para su propio beneficio, o que no tiene mucho más porque se considera a sí mismo como en peores circunstancias que en las que realmente está. Y por supuesto que podrán vivir con menos, pero entonces no vivirán tan bien. Los ricos afirmarían que no tienen más que lo suficiente para vivir según su propia opinión. Podrían argumentar que lo necesitan todo para mantener su dignidad y honor como es propio del lugar y la clase en la que se encuentran. Aquellos que son pobres seguramente dirían que no tienen lo suficiente para sí mismos, y los de la clase media expresarían que tampoco tienen lo suficiente para sí mismos, y los ricos apuntarán que no tienen demasiado. Entonces, pues no habría nadie para dar a los pobres. En tercer lugar, en muchos casos podríamos, por la ley del Evangelio, estar obligados a dar a los demás, incluso aunque tengamos que sufrir nosotros mismos, si las dificultades y necesidades de nuestro prójimo son más grandes que las nuestras y vemos que no será capaz de ser aliviado de otra forma. Debemos estar dispuestos a sufrir con él y tomar parte de su carga sobre nosotros. De otra manera, ¿cómo se cumpliría la regla de sobrellevar los unos las cargas de los otros? Si fuéramos obligados a sobrellevar las cargas de los demás únicamente cuando no represente una carga para nosotros, pues entonces ¿cómo podemos sobrellevar la carga de los otros si no cargamos con nada? Aunque no tengamos abundancia, se nos manda dar alivio a los que se encuentran bajo una necesidad más grande, como nos lo dice la regla en Lucas 3:11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y en efecto, los que son muy pobres pueden estar obligados a ayudar a otros que están en mayor necesidad que ellos.
si no hay otra manera de brindar alivio a aquellos que tienen una carga un poco más ligera, están obligados a hacer su parte con la carga de su prójimo para hacerla más llevadera. Un hermano puede estar obligado a ayudar a otro hermano en necesidad extrema, aunque ambos estén en gran estrechez. El apóstol Pablo da un elogio a los cristianos de Macedonia porque ellos abundaron en generosidad para sus hermanos a pesar de su extrema pobreza. En 2 de Corintios 8, del 1 al 2, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En cuarto lugar, quienes no tienen mucho para sí mismos están dispuestos a gastar sus semillas y sembrar para que después puedan tener fruto. Tal vez necesitan la semilla que siembran en el campo y parecería un desperdicio. La pueden necesitar para hacer pan para sus hijos. Sin embargo, la usan para la siembra, para que pueda proveerles de pan en el futuro y puedan tener mayor cantidad. Pero ya hemos señalado, hemos estudiado que dar a los pobres es comparado con sembrar en la Escritura y que es la forma de obtener fruto como se obtiene al sembrar. Eso no te va a llevar a la pobreza, sino todo lo contrario. No es la forma de disminuir tus bienes, sino de incrementarlos. Lo único difícil en cuanto a esto es confiar en Dios con lo que damos, creyendo en sus promesas. Si los hombres pudieran únicamente confiar en la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, darían con generosidad. Y el argumento número 7 es que algunos pondrán la excusa de que no saben con seguridad si una persona en particular es un digno receptor de su caridad o no. No conocen sus circunstancias, ni tampoco saben qué tipo de persona es. No están seguros si realmente esa persona está en necesidad como lo aparenta. Y aunque conozcan bien su necesidad, no saben cómo es que tal persona llegó a estar así. Quizás sea por ser ocioso o derrochador, así que argumentan que no pueden estar obligados hasta que no sepan con certeza todas estas cosas. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en primer lugar, esta es la objeción de Nabal, por la que es condenado en la Escritura, en 1 de Samuel 25. En su exilio, David envió a jóvenes a Nabal y le pidió sustento. Y Nabal se negó en 1 de Samuel 25, 10 al 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Su excusa fue que David era un extraño para él. Él no conocía a David ni sus circunstancias. Solo sabía que era un fugitivo y él no estaba obligado a sustentar y albergar a un fugitivo. Y su objeción fue que no estaba seguro si realmente David era un digno receptor de su caridad y que lo único que sabía era que aparentaba todo lo contrario. Pero Abigail, la esposa de Nabal, no consintió en su actitud en ningún momento, sino que se la recriminó severamente. Ella le llamó Belial, perverso, y dijo que era justo lo que su nombre significaba. Su nombre era Nabal y la insensatez estaba con él. Pero el gesto de Abigail fue todo lo contrario al de él y fue muy alabada por eso. El Espíritu Santo nos dice en este capítulo, en 1 de Samuel 25:3, que era una mujer de buen entendimiento. Al mismo tiempo, Dios se enojó mucho con el comportamiento de Nabal, porque se nos dice que 10 días después hirió a Nabal y murió, en 1 de Samuel 25:38. Esta historia
sin lugar a dudas, está escrita en parte para este propósito, para desaprobar una actitud demasiado escrupulosa al considerar a las personas a las que vamos a mostrar nuestra caridad y para no usar como objeción que no conocemos todas sus circunstancias. Es verdad que cuando tenemos la oportunidad de conocer su contexto, con seguridad sería correcto, si cabe, atenerse a esta objeción. Y no sería condenable si nos dejamos llevar por la probabilidad en estos casos. Sin embargo, es mejor dar a varias personas que no son dignas de nuestra caridad que enviar con las manos vacías a una que sí lo es. En segundo lugar, se nos manda ser buenos con los extraños que no conocemos y que no estamos seguros de sus circunstancias. Y esto se ordena en varios pasajes, pero solo mencionaré uno. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El apóstol usa la palabra hospitalidad, filosecnia, refiriéndose a personas que no conocemos y cuyas circunstancias son desconocidas. Y como es evidente, al decir, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, aquellos que hospedaron ángeles sin saberlo ni siquiera conocían a las personas que alojaron, ni sus condiciones. De otra forma, ¿por qué dice sin saberlo? El argumento número 8 es que algunos pueden decir que no están obligados a dar nada al pobre hasta que ellos lo pidan. Si alguno se encuentra en necesidad, que venga y me lo diga de frente, y entonces podré darle. Si escuchamos este argumento. O también, si necesita una contribución pública, que venga y lo pida. No creo que la congregación o la iglesia esté obligada a socorrerle hasta que ellos lo pidan. Pero ¿cuál sería la respuesta a este tipo de personas? Primero, la verdad es que el gesto más caritativo que existe es socorrer al necesitado en aquello que suponga nuestra mayor generosidad. Pero también es evidente que les mostraremos el gesto más generoso al preguntarles por su situación y ayudarles sin hacerlos que supliquen. A todos nos gustaría y apreciaríamos más, si fuera nuestro caso, que nuestro prójimo preguntara sobre nuestras circunstancias y nos ayudara por iniciativa propia. Colocar a nuestros prójimos en una posición de tener que mendigar para poder recibir ayuda es penoso. Es más caritativo, más fraternal, más cristiano evitarles pasar por esto. Y creo que esto es obvio y no necesita ser probado. En segundo lugar, esto no concuerda con el carácter del hombre generoso que presenta la Escritura, a saber, el que piensa generosidades, como dice Isaías 32:8. No estaríamos cumpliendo con pensar generosidades si somos negligentes en ser generosos hasta que el pobre viene a suplicarnos. Sin embargo, preguntarnos quién tendrá necesidad de nuestra caridad y conseguir aliviarle de la forma más amable posible, eso es pensar generosamente. En tercer lugar, nunca elogiaríamos a alguien para mostrar o por mostrar esa actitud hacia su propio hermano. Si un hombre tiene un hermano o una hermana en gran estrechez y tuviera la capacidad de suplir su necesidad y usara como pretexto que debería venir, pedírselo y entonces él le daría, nosotros juzgaríamos que él no ha actuado como un verdadero hermano. Los cristianos somos llamados a amarnos como hermanos, vernos unos a otros como hermanos en Cristo y tratarnos fraternalmente los unos a los otros. En cuarto lugar, deberíamos elogiar a otros por actuar de manera contraria a la que ha propuesto la persona que presenta ese argumento. Si escucháramos o leyéramos de personas tan caritativas que tuvieran tal cuidado por los pobres,
y se procuraran tanto porque ninguno de los de su alrededor pasara por sufrimiento, que fueran diligentes en preguntar por la situación de sus prójimos para dar con los necesitados y proveer con generosidad por iniciativa propia, puedo asegurar que si escucháramos o leyéramos de un grupo así, ¿acaso no los admiraríamos? ¿No los tendríamos en alta estima por lo que hacen? Argumento número 9. Tú puedes pensar que esa persona está en necesidad por su culpa. Para responder, se debe considerar lo que quiere decir con su culpa. Primero, si quieres decir que carece de capacidad natural para administrar sus bienes correctamente, puedes argumentar que su pena proviene de su propia negligencia. Pero dicha capacidad es algo que Dios otorga a algunos y a otros no. Y eso no es culpa suya. Deberías estar agradecido de que Dios te haya dado ese don que no le ha dado a la persona en necesidad. Y sería una manera muy adecuada de demostrar tu gratitud, ayudando a aquellos a los que este don les ha sido negado y que puedan compartir contigo el fruto de tu ayuda. Esto es tan lógico como decir a aquel a quien Dios ha dado la capacidad de ver, tiene que estar dispuesto a ayudar a quienes la vista les ha sido negada, o que el ciego debería ser bendecido con la vista de los que sí pueden ver, o como aquel al que Dios le ha dado sabiduría, debe estar dispuesto a beneficiar de su conocimiento al que no la tiene. Segundo, si han caído en desgracia debido a una negligencia y son culpables de que no hayan considerado mejor las cosas, incluso eso no nos libra ni de la obligación de mostrar caridad hacia ellos. Si siempre rechazamos ayudar a las personas por ese motivo, sería como si nosotros hiciéramos de su falta de sentido común y prudencia un crimen imperdonable, contrariamente a las leyes del Evangelio que insisten tanto en el perdón. No debemos decepcionarnos demasiado por una imprudencia de alguien a quien queremos mucho, como nuestros hijos o amigos. No debemos negar nuestra ayuda a los que se encuentran en necesidad o miseria, que les ha venido como consecuencia de su falta de sentido común, sino que debemos mostrar afecto y preocupación por el bienestar de nuestros hermanos cristianos, a quienes debemos amar como Cristo nos ha amado. Y en tercero, si han caído en la pobreza por su holgazanería, y incluso eso no nos salva de la obligación de socorrerles, a menos que continúen con esas prácticas. Si han abandonado ese comportamiento, las leyes del Evangelio nos enseñan a perdonarles. Y si perdonamos sus faltas, entonces eso deja de ser un estorbo para aliviarles con nuestra caridad. Si hacemos lo contrario, estaríamos actuando de una manera muy distinta a la ley de amar a los demás como Cristo nos ha amado. Cristo nos ha amado, se ha compadecido y se ha entregado para aliviarnos de nuestras necesidades y miserias que habíamos traído sobre nosotros por nuestra propia imprudencia y maldad. Nosotros también, neciamente y perversamente, habíamos malgastado aquellas riquezas que nos fueron dadas, con las que podríamos haber vivido felizmente por toda la eternidad. En cuarto lugar, si continúan en el mismo mal camino, incluso eso no nos libra de mostrar caridad a sus familias inocentes. Es posible que no podamos ayudar a sus familias sin que ellos reciban una parte. Sin embargo, eso no debería ser un estorbo para mostrarles nuestra caridad. Y es así porque se supone que los miembros de su familia son dignos receptores de nuestra caridad y estamos obligados a socorrer a personas así. El mandamiento es real y absoluto. Si pensamos que la parte que donemos, que caiga en manos de la cabeza de familia, será una pérdida total, a pesar de eso, es mejor perder algo de nuestros bienes que ver sufriendo y sin alivio a los que de verdad son personas que merecen nuestra caridad. El argumento número 10, este está largo. Algunos
se van a oponer y van a decir, es que los demás no cumplen con su labor. Si los demás hicieran su deber, los pobres estarían suficientemente abastecidos. Si los demás hicieran tanto como nosotros, de acuerdo a su capacidad y obligación, los pobres tendrían lo suficiente para salir del apuro. Incluso algunos pueden decir, es la responsabilidad de otros más que la nuestra. Los necesitados tienen familiares que deberían ayudarles. Hay otros que tienen mucho más que hacer que nosotros. ¿Cuál sería la respuesta? Debemos socorrer a los que están en necesidad, aunque hayan caído en desdicha por culpa de alguien más. Si nuestro prójimo es pobre, aunque sea por culpa de otros, eso no nos exime de ayudarle. Sí es más responsabilidad de otros que la nuestra, y si los demás son negligentes en este deber y nuestro prójimo sigue en necesidad, nosotros estamos obligados a ayudarle. Si alguien ha caído en desgracia debido a la maldad de alguien más, por ejemplo, ladrones, saqueadores, como aquel pobre judío a quien el samaritano ayudó, a pesar de eso, estamos obligados a socorrerle. No nos exime en lo más mínimo que no haya sido nuestra culpa que se encuentre en necesidad, ni que haya sido la culpa de alguien más, ni aunque la culpa haya sido por omisión o por negligencia. Como en el caso del pobre judío que cayó en manos de ladrones en el camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. La responsabilidad de darle de socorro recaía sobre los ladrones, quienes le trajeron esa desgracia más que cualquier otra persona. Pero viendo que ellos no lo harían, los demás no tienen excusa, y el samaritano no hizo más que su deber al ayudarle de esa manera, aunque era responsabilidad de otros. Por lo tanto, si un hombre tiene hijos o familiares en quienes recae más directamente la responsabilidad de socorrerlo, pero no lo hacen, la obligación de ayudar recae sobre otros. Así pues, por la misma razón, debemos hacer más por ayudar a los pobres en el caso de que otros sean negligentes en llevar a cabo su responsabilidad o en lo que deberían hacer. Y la razón es que debido a la negligencia de otros en cumplir con su parte, los pobres necesitan más nuestra ayuda. Su necesidad es más grande. La objeción o el argumento número 11, esta también está larga, es cuando culpamos al gobierno, cuando decimos es que el gobierno tiene fondos para los pobres y obliga a las ciudades en las que viven a suplir sus necesidades. Por tanto, algunos alegan que no existen oportunidades para ejercitar la caridad a nivel particular. Ellos dicen que en nuestro tiempo no sucede como pasaba en la iglesia primitiva, porque entonces los cristianos estaban bajo un gobierno pagano, y aunque la caridad entre cristianos de aquellos tiempos fuera muy elogiada, en nuestros tiempos, estando en una situación muy diferente, no hay oportunidades para dar caridad de manera personal, porque en la situación en la que ahora viven los cristianos, los gobiernos hacen provisión para los pobres. Y esta objeción, este argumento, está fundado sobre dos suposiciones que a las claras son falsas. Primero, que los ayuntamientos están obligados por ley a ayudar a los que son sujetos de caridad. Bueno, yo creo que esto es falso, a menos que se crea que ninguno es digno de caridad, sino solo aquellos que no tienen bienes en absoluto para vivir, lo cual es absurdo y queda demostrado que es falso, apelando que no corresponde con las leyes de la caridad cristiana aliviar solo a aquellos que están en una necesidad extrema. Tampoco los gobiernos tienen en mente que las ciudades mantengan a sus pobres como para dejar de lado la caridad cristiana. Ni creo que exista dicha ley. O sea, es apropiado que los gobiernos establezcan fondos para aquellos que no tienen bienes. Lo que no es apropiado es que las personas que se encuentran en pobreza deban ser abandonadas a una fuente precaria de provisión como lo son los donativos voluntarios. Se encuentran bajo una necesidad extrema de auxilio y por lo tanto es apropiado que tengan algo seguro a lo que aferrarse,
Pero en este mundo corrupto, los donativos voluntarios no son algo seguro. Por consiguiente, la sabiduría de los legisladores ha determinado que no es bueno dejar a aquellos que están necesitados en manos de una provisión tan limitada como la caridad. Sin embargo, supongo que nunca fue la idea de los gobiernos el hacer fondos para todos los que se encuentran en necesidad, como para no dejar lugar a la caridad cristiana. Y en segundo lugar y último, es que esta objeción está basada en otra suposición, que es igualmente falsa, que no existe nadie que sea un sujeto digno de caridad, sino solo aquellos que reciben ayudas del gobierno. Sea cual sea la intención de las leyes gubernamentales, a pesar de eso existen personas que están en necesidad como para requerir nuestra caridad. Entonces, dichas leyes no nos eximen de nuestra obligación de ayudarlas con donativos. Y como hemos estado estudiando, si otros tienen mayor responsabilidad de rescatarlos que nosotros, pero no lo hacen, no quedamos libres de nuestra obligación. Así que si fuera verdad que es el deber de los ayuntamientos socorrer a todas las personas dignas de caridad y no lo hacen, no tenemos excusa a ninguno de nosotros. Si nuestro prójimo sufre por culpa de una persona en particular, sea de un ladrón o asaltante o un gobierno, eso no cambia las cosas. Pero si sufre y no tiene ayuda, es un acto de caridad cristiana de nuestra parte de socorrerlo. Resulta demasiado obvio para ser negado que en realidad existen personas en necesidad a quienes nos corresponde ayudar con actos de caridad, sin importar todo lo que el ayuntamiento esté haciendo por ellos. Aquel que opine lo contrario, pues está cerrando los ojos a la cordura. Ahora, ¿de qué manera entonces vamos a glorificar a Dios? Esto está interesante, escuchen bien. Para ir concluyendo, la próxima semana ampliaremos más en esto. Dice 1 Corintios 1:29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquellos cristianos a los que va dirigida esta carta vivían en una parte del mundo en la que la sabiduría humana se tenía en muy alta estima, tal y como lo podemos observar. El apóstol Pablo en el versículo 22 de ese capítulo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Corinto no estaba lejos de Atenas, la cual había sido durante siglos la sede más famosa de la filosofía y el conocimiento del mundo. El apóstol, por lo tanto, le señala cómo Dios, a través del Evangelio, había destruido y reducido a nada su sabiduría. Los estudiosos, los eruditos griegos y sus grandes filósofos, con todo su conocimiento, no conocían a Dios. No fueron capaces de descubrir la verdad en la teología. Después de hacer todo lo que pudieron sin ningún resultado, agradó a Dios con el tiempo revelarse a sí mismo a través del Evangelio, el cual consideraban como una locura, como dice 1 Corintios 1:27 al 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El apóstol les informa en el texto por qué lo hizo así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en estas palabras podemos observar dos cosas. Número uno, ¿qué propósito tiene Dios en la disposición de aquellos elementos que tienen que ver con la redención? A saber que el hombre no se gloríe en sí mismo, sino solo en Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y número dos, ¿cómo se consigue este fin? A través de la obra de la redención.
Pues a través de la absoluta y directa dependencia que los hombres tienen de Dios en esta obra para su bien completo, porque todo el bien que hay en ellos es en y por medio de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el bien de la criatura caída y redimida está relacionado con estos cuatro principios y no se pueden reflejar mejor que en las criaturas, pero Cristo es para nosotros cada una de ellas y no tenemos ninguna a menos que sea a través de Él. En Él se encuentran todas las buenas y verdaderas excelencias del entendimiento, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría era algo que los griegos admiraban, pero Cristo es la verdadera luz del mundo. Solo a través de Él se puede impartir verdadera sabiduría a la mente. Es en y por Cristo que tenemos justificación. Es por estar en Él que somos justificados, perdonados de nuestros pecados y recibidos como justos en el favor de Dios. Es por Cristo que tenemos santificación. En Él encontramos la verdadera excelencia del corazón y del entendimiento. Él nos ha hecho justicia inherente, imputada. O sea que Él es el que nos representa a cada uno de nosotros. Es por medio de Cristo que tenemos redención, o la verdadera liberación de toda miseria y el regalo de toda felicidad y gloria. Por lo tanto, todo lo bueno que tenemos es por Cristo, quien es Dios. Entonces, ¿para qué retenerlo si nada es tuyo? Y en segundo lugar, el hecho de que Dios nos haya dado a Cristo para que tengamos todos estos beneficios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, es otro ejemplo que muestra nuestra dependencia de Dios en todo lo bueno que tenemos. Y en tercer lugar y último, es por el que estamos en Cristo Jesús y hemos llegado a tener un interés en Él y así recibir aquellas bendiciones que Él nos había preparado. Es Dios quien nos da fe para acercarnos a Cristo. De manera que en este versículo se nos muestra nuestra dependencia en cada persona de la Trinidad para todo nuestro bien. Dependemos de Cristo, el Hijo de Dios, por cuanto es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Dependemos del Padre, quien nos ha dado a Cristo y ha hecho que Él sea todo esto para nosotros. Dependemos del Espíritu Santo, ya que gracias a Él es que estamos en Cristo Jesús. Y es el Espíritu de Dios el que nos da fe en Él para recibirle y formar una relación a Él. Si tú no has entendido que todo lo que tú tienes le pertenece a Él, si tú le perteneces a Él, pues todas tus posesiones le pertenecen a Él. Ahora, escuchen muy bien lo que veremos el domingo. El título del domingo será Una novia sin santidad. Estará, ay Señor, de verdad que nos va a confrontar. Una novia sin santidad. El que dice ser creyente tiene que comprender que el deseo y la demanda de Dios para cada uno de sus seguidores es la incesante búsqueda de la santidad y el reflejo de su propia santidad, como lo dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Pero aquí las preguntas: ¿por qué mentimos con tanta facilidad? ¿Por qué dejamos que el orgullo nos domine y no aceptemos nuestras equivocaciones? ¿Por qué todos los demás tienen la culpa menos yo? ¿Acaso una novia se presentaría a su boda con los vestidos manchados? La palabra de Dios nos demanda a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Despojarnos del viejo hombre significa lidiar con los patrones de pecado en nuestra vida. Vestirnos del nuevo hombre significa desarrollar cualidades como las de Cristo: amor, compasión, generosidad, como estudiamos en la semana, y perdón. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, escúchalo bien: ¿la santidad es una obra de Dios sin responsabilidad del hombre o es de ambos? ¿Cómo entenderlo?
Lo repito otra vez. La santidad es una obra de Dios, sin responsabilidad del hombre, o es de ambos. ¿Cómo entenderlo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, como tú mismo lo dijiste, que más bendiciones dar que recibir. Y como tú mismo lo dijiste, Señor, que siempre tendremos pobres entre nosotros, pero fue para mostrarnos que la caridad nunca debe de faltar en ninguno de nosotros. Porque como dice tu palabra, Señor, que si vemos a aquel que tiene necesidad y solamente le decimos que vamos a orar por él, pero no le proveemos de lo necesario, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Tu amor, Señor, es darlo todo. Tú lo diste todo, hasta tu propia vida. Por eso necesitamos de verdad que se nos revele de que ya no vivimos para nosotros, que vivimos para ti. Como Pablo decía en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero en realidad hemos entendido lo que significa. En realidad hemos entendido lo que significa lo que Pablo también dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué entonces seguimos tan aferrados a los bienes materiales y escondemos nuestra mano al pobre, al necesitado? ¿Por qué seguimos amando lo terrenal, poniendo nuestra mirada en lo pasajero, en lo que va a desaparecer y no la ponemos en lo eterno? ¿Por qué no hemos entendido que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra? Y que el día que muramos inmediatamente cruzaremos la aduana celestial, la aduana eterna. Si es que hemos hecho y obedecido tu palabra, pero si no, iremos a otra aduana que es horrorosa, que es infernal, que está llena de dolor, de lágrimas, de llanto, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Porque solo hay dos lugares eternos, Señor, el cielo y el infierno. Y todos iremos a pasar la eternidad en alguno de los dos. Pero tú nos das la opción, Señor. Tú nos das la opción de sacar el boleto para los dos destinos, para elegir en cuál destino queremos ir. Nos has dado un barómetro o un parámetro en el cual podemos medir, Señor, si estamos calificados para cuando tú vengas a juzgarnos, si vamos a tener los argumentos necesarios, pero no para argumentar el por qué no hicimos las cosas, sino para decir que lo intentamos, Señor. Como tu palabra lo dice en Mateo 25:31 al 46, que es el barómetro que tú vas a usar para juzgar a todas las naciones de la tierra, Señor. Señor, que cuando vengas nos encuentres ocupados en tu obra, que cuando vengas, Señor, sea en el momento que sea, estemos preparados para que escuchemos las palabras bellas de tus labios. Entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Pero que nos desprendamos, Señor, de todo aquello que nos esclaviza. Señor, y enséñanos el domingo lo que es la verdadera santidad, porque estamos tan confundidos que pensamos que la santidad es lo externo, lo visible. Pero tú nos hablas muy diferente en tu palabra. Ábrenos el entendimiento y que tengamos un servicio glorioso el domingo, poderoso, donde tú seas exaltado. Quita todo impedimento para que estemos reunidos, gozándonos y alegrándonos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén.